Listo, muy buenos días, ¿cómo están? Ya otra vez estamos en línea. Voy a comenzar a hacer la presentación de hoy. No la había hecho la semana pasada, la clase pasada, pues porque no hay que hacerla como más seguidito. Hoy ya vamos a empezar a meternos un poco en el tema real, pero desde afuerita, ¿no? Desde afuerita. Hoy vamos a hablar sobre algo que se llama inteligencia artificial generativa, que realmente es lo que nosotros podemos, a lo que nosotros podemos acceder a usar cuando nos conectamos a alguna de las tantas web que hay sobre inteligencia artificial. Entonces nosotros vamos a trabajar es sobre generativa. Pero pues vamos a ver más o menos de dónde viene, y eso es una cantidad de conceptos y una cantidad de trabajo que han hecho a lo largo de varios años para poder llegar a tener los modelos que tenemos a los cuales les preguntamos cosas. Bueno, recuerden una cosita, la inteligencia artificial emula los procesos cognitivos que tenemos los humanos. Los humanos aprendemos, los humanos tomamos decisiones, así sean malas. Los humanos reconocemos patrones, procesamos lenguaje, guardamos memoria de la información. Es decir, nosotros tenemos hasta la capacidad de aprender idiomas de otros idiomas. ¿Sí? Es decir, nuestras capacidades cognitivas son bastante grandes, bastante amplias, y las hemos desarrollado a lo largo de todos los años en los que ha habido seres humanos en la faz de la Tierra. ¿Para qué nos sirven a nosotros eso? Pues para sobrevivir. ¿Sí? Que nosotros, como todos los seres vivos de este planeta, necesitamos sobrevivir como especie y como individuos. Entonces, usamos nuestras capacidades cognitivas para procesar la información y comprender el mundo que nos rodea. ¿Sí? Así somos nosotros, así hacen todos los seres vivos. Entonces, tenemos unos procesos cognitivos básicos que son la percepción, la atención y la memoria, que tienen que ver con las sensaciones, y unos procesos cognitivos superiores que tienen que ver con el pensamiento, que son el lenguaje, la inteligencia y la creatividad. Todos nosotros hacemos esto sin darnos cuenta, ¿sí? Nosotros hablamos, claro. ¿Pensamos para antes hablar? Sí, a veces no. Pero todos tenemos una inteligencia. Todos tenemos inteligencia. No, que es que usted es bruto. No, nadie es bruto. Todos tenemos inteligencia. Además, somos creativos. ¿Sí? Somos creativos, nos inventamos cosas. Digamos que podemos asociar una cosa, ve, ¿y qué pasa si yo le echo dulce de papayela al huevo? Horrible, pero lo intenté. Tuve la idea, una idea nueva de sazonar un huevo con dulce de papayuela que no funcionó, esa es otra cosa. Pero tuve la idea, tuve la creatividad suficiente para inventarme eso. Bueno, de todos modos, lo que nosotros vamos a tratar dentro de la inteligencia artificial que nos atañe son los algoritmos de aprendizaje automático o lo que llaman machine learning, aprendizaje de máquina, aprendizaje automático. Realmente esa es la forma en que la inteligencia artificial aprende. Es como una cebollita. Inteligencia artificial es el término más externo, pero esa inteligencia artificial utiliza el aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático está lo que se llaman las redes neuronales. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esas. Y dentro de las redes neuronales está la facilidad de hacer el aprendizaje profundo o deep learning. Es decir, todo esto pues es parte, digamos que tanto deep learning como redes neuronales, como machine learning, todo eso es parte de la inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial son un conjunto de técnicas que se usan para lograr objetivos, pero ese es el término más genérico, ¿sí? Lo más global. Lo más particular, pues, es el aprendizaje profundo, y dentro de ese aprendizaje profundo también hay otras cosas. Entonces, ¿qué hay? Redes neuronales. Nosotros hemos visto, pues nosotros sabemos que debemos tener neuronas en el cerebro y a lo largo de todo el sistema nervioso. Sí, eso es una célula que a uno cuando estaba chiquito se la hacían pintar con los dendritos y la cabecita y todo eso, y el axón y el núcleo, y le decían que las neuronas no se regeneraban y que usted perdía las neuronas y entonces se volvía bruto. Eso es mentira, las neuronas también se regeneran. Las neuronas se conectan, se reconectan a medida que la persona va ascendiendo en edad, pero si la persona es activa mentalmente, las neuronas van manteniendo sus conexiones.
Sin embargo, lo que nosotros los seres humanos hemos inventado es como imitar el comportamiento de las neuronas humanas mediante procesos matemáticos y a veces procesos de hardware y de software. Entonces, se han desarrollado a lo largo del tiempo. Recuerden que veíamos en la línea de tiempo de la inteligencia artificial que la idea de las neuronas artificiales fue en 1943, mejor dicho, ya casi dentro de 100 años. Entonces, tenemos redes neuronales profundas, recurrentes, convolucionales, antagónicas o adversarias, y tenemos algo que se llama los transformadores, no los transformers de los Decepticons, sino transformadores, sino pues que el término en inglés se llama transformer. ¿Listo? Entonces, a lo largo del tiempo, desde 1943 hasta principios de los años 2020, se desarrollaron todo este tipo de redes neuronales. ¿En qué se diferencian? Pues en la configuración, en que estas utilizan una matemática diferente para hallar los pesos, etcétera. Entonces, pero todas son redes neuronales. Entonces, ¿de qué se trata la sinapsis neuronal? A ver si se acuerdan ustedes. ¿Sí? Y a uno cuando le explican eso, eso lo ve uno por allá en biología de primaria o en el bachillerato, ¿sí? Eso lo ve uno en el colegio, algún día lo ve, ¿sí? Se lo enseñan y le pintan la neurona y a uno le toca hacer, pues a mí me tocó hacer el dibujo a colores de la neurona y todo eso, hace mucho tiempo. Bueno, pero realmente lo que nuestras neuronas hacen es una conexión electroquímica entre ellas, ¿sí? Entonces, cada una de ellas cuando recibe un estímulo, por ejemplo, ustedes me están escuchando. Lo que tenemos en el oído interno son una serie de neuronas que están metidas como dentro de un gel, y esas neuronas tienen unos cilios, unos pelitos, y esos pelitos se mueven dentro de ese gel, y se mueven porque una serie de huesitos cogen el sonido del aire y lo convierten en vibraciones. Y entonces, cuando llega la vibración, pues los pelitos de las neuronas se mueven. Al excitarse los pelitos, convierten eso en la señal electroquímica que viaja hasta el cerebro y podemos escuchar lo que estamos diciendo. Sí, ustedes, y pueden entender las palabras, pero realmente son unas neuronas las que están trabajando ahí para que ese sonido llegue al cerebro, y dentro del cerebro, pues son otras neuronas las que hacen el procesamiento para que lo que ustedes escuchan se convierta en palabras, porque ustedes ya tienen las palabras almacenadas en la memoria. Igual que yo, las palabras las tengo almacenadas en la memoria y hay otro proceso cognitivo que me ayuda a ordenar las palabras para expresar las ideas. Si yo no tuviera esas palabras, pues no podría expresar las mismas ideas. Por eso es que cuando uno lee libros o lee literatura, cuando uno lo obligaban a leer en tiempos inmemoriales, en tiempos prehistóricos, cuando los profesores lo obligaban a usted a leer, le decían lo primero que se tiene que sacar es el vocabulario. O sea, todas las palabras nuevas que nunca ha escuchado, que no conoce, haga un listadito y busque la definición en la enciclopedia, en el diccionario, en lo que sea, y ahí va uno aprendiendo palabras. A medida que uno va aprendiendo en la vida, pues va adquiriendo más palabras, pero recuerden que en nuestro idioma, bueno, en todos los idiomas de los seres humanos, las palabras están asociadas a conceptos reales. Si a mí me dicen árbol, pues yo sé que es un árbol. Si es una cosa que tiene tallo, que tiene hojitas, que tiene ramita, en las ramitas hay niditos donde viven pajaritos y que tiene raíces, y si es algún frutal, pues entonces uno está por allá en la costa y ¡pum! Le cae el mango encima, y cuando después le cae, veo un mango y se lo come. Esos son los árboles, pero esos son los conceptos de cada una de las palabras que nosotros hemos aprendido a lo largo de la vida. Entonces, todo eso se hace mediante conexiones electroquímicas. Por eso cuando uno toma esos traguitos, la química del alcohol hace que estas conexiones electroquímicas sean menos eficientes y se pierdan. Y entonces por eso es que uno no puede manejar ni hablar bien, porque se pierden esas conexiones y empiezan a salir cosas como alucinaciones, empieza a trabajar mal el sistema. ¿Para qué sirven esas conexiones entre las dendritas? Pues para pasar información entre ellas, para pasar los pulsos nerviosos. Si yo me quiero rascar un ojo, yo tengo que mandar, es decir, hay un impulso nervioso que sale del cerebro que viaja a través de la columna, de la espina dorsal, y llega finalmente a los nervios que manejan el movimiento de los músculos. Es decir, uno hace todo eso y no se da cuenta de qué está haciendo.
pero pues cualquier movimiento, cualquier cosa que nosotros hagamos para que la sangre funcione, para que el estómago funcione, para todo, lo hacemos con pulsos nerviosos. Y el cerebro pues tiene diferentes partes que se encargan de eso. Permiten los procesos cognitivos, o sea, los procesos de aprendizaje. Cuando nosotros somos bebés, no tenemos todavía esos procesos desarrollados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estamos hasta ahora aprendiendo, estamos naciendo, ese sistema está hasta ahora formándose. Normalmente los seres humanos lo primero que aprendemos es a decir mamá en el idioma que sea, mamá o papá, ¿sí? Y, y ahí empieza nuestro proceso cognitivo. Por eso es que empezamos a gatear un momento, después como que nos levantamos y nos ponemos de pie y ¡pum! Nos pegamos el costalazo y después algún día aprendemos a caminar. Entonces, para nosotros, eso es todo un proceso. Y ese proceso se forma a lo largo de la educación primaria, secundaria, universitaria y posgrado y doctoral y todo eso. Bueno, funciona nuestro sistema nervioso. ¿Sí? No es que yo me ponga nervioso, sino que nuestro sistema nervioso es el que nos permite saber si está haciendo frío o está haciendo calor, si está oscuro, si está claro, si escucho un ruido y salgo corriendo, o si escucho la risa de otra persona y también me agarro a reír. Bueno, y tenemos algo que se llama la plasticidad sináptica, que se supone los viejitos no tenemos, pero eso es pura paja. Todos los cerebros pueden ser, mantienen la plasticidad sináptica si se siguen entrenando, ¿sí? Si usted no se entrena, si deja de aprender porque ya se aburrió y se dedicó a hacer cosas muy banales, pues se le pierde su plasticidad sináptica. Es cierto, obviamente, que la plasticidad sináptica sea después de la adolescencia, mejor dicho, en la edad universitaria es cuando más tenemos esa plasticidad sináptica, es decir, en la época en que más podemos aprender. Entonces, eso somos nosotros. Y todos los mamíferos tienen neuronas. ¿Sí? Todos tienen neuronas. No, yo creo que todos los animales deben tener algún tipo de célula nerviosa. Las neuronas artificiales pues son modelos simplificados del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? Nosotros tenemos millones, miles de millones de neuronas, pues la idea es que estas neuronas artificiales emulan o son un modelo simplificado de lo que nosotros hemos estudiado en las neurociencias de cómo funcionan nuestras neuronas biológicas. Entonces, la neurona artificial se organiza en capas. Realmente lo interesante es que tiene capas. Entonces, tiene una capa de entrada y una capa de salida. La capa de entrada, pues obviamente es la que recibe los impulsos. Nosotros tenemos impulsos electroquímicos, pero las neuronas artificiales tienen impulsos eléctricos o funciones matemáticas. La salida también va a ser en forma de un impulso eléctrico, de un valor eléctrico o de un valor o de otra función matemática. Y tiene lo que se llaman las capas ocultas, que es donde se hacen los procesos. Estas capas ocultas me relacionan matemáticamente las entradas es decir, las entradas perdón, las señales de entrada o los impulsos de entrada o los pesos de entrada entre las diferentes neuronas, perdón, entre las diferentes entradas y las van relacionando mediante algún modelo matemático acá y hacen un procesamiento. Al final suman, restan, multiplican, dividen, etcétera, y hay una salida. Entonces, de esa forma trabajan las neuronas artificiales. Esa es una forma muy resumida, ¿no? Porque realmente eso es todo un curso, ¿sí? Esto es toda una especialización. Pero pues, básicamente, emulan el proceso que nosotros hacemos neuronalmente, haciendo ponderaciones, ¿sí? Lo que hacen no es tanto una evaluación, sino una ponderación, más o menos, de pronto, un sí, pero lo hacen entre todas las entradas, entre todas las neuronas de la capa oculta y generan una salida. Estas neuronas se llaman nodos y entre los nodos pues existen varias conexiones. ¿Cómo se organizan los nodos? ¿Qué ponderación tienen cada una de las conexiones? Eso es lo que nos da los diferentes tipos de neuronas artificiales. Entonces, haciendo variaciones a ese modelo, ¿no? Entonces, ahora que esto salió aquí, pues, oiga, ¿por qué no vuelve y le pregunta aquí adentro, vuelve y retoma eso, a ver qué pasa?
O no, venga, procéselo aquí y después cójalo en la salida y vuélvalo a procesar. De esa manera han desarrollado diferentes modelos de neuronas artificiales, como veíamos aquí que existen las profundas, las recurrentes, las convolucionales, las antagónicas. Entonces, variando este modelo original, han hecho diferentes modelos y cada uno de esos modelos ha resultado que es especialista en algún trabajo. Como nosotros tenemos neuronas visuales, ¿sí? Tenemos una serie de conos y bastones que reaccionan a la luz y al color. Y por eso es que se pueden formar imágenes del cerebro y uno ve, ¿sí? O las células que detectan presión en la piel, que no son las mismas que detectan la temperatura en la piel, o las del dolor. Es decir, nosotros también tenemos diferentes tipos de neuronas adecuados o adaptados a la necesidad. Bueno, entonces, cada neurona artificial recibe entrada de otras, las procesa y las transmite a las siguientes neuronas. O sea, sinapsis, igual que las de nosotros. Pero las conexiones aquí se ponderan como pesos asociados. Y eso indica la intensidad o la fuerza de la conexión. Entonces, cuando yo tengo una neurona solita, pues tengo diferentes entradas. Hay un proceso que hace alguna operación matemática de ponderación sobre el valor de esas entradas y me entrega una salida. Cuando yo ya tengo varias neuronas unidas, pues es cuando tengo ya varias capas internas o capas ocultas que hacen otro tipo de ponderaciones, otro tipo de procesos matemáticos para obtener de todos modos siempre una salida. Bueno, entonces, ¿cuál sería como un cuadro comparativo entre ambas? Nuestras neuronas, pues las unidades son, nosotros tenemos neuronas, la red neuronal tiene nodos. El nodo, pues es cada bolita de estas. Cada bolita de estas es un nodo, que es el sitio donde se unen o donde llegan y salen o donde se unen las sinapsis de la neurona artificial. Nosotros tenemos sinapsis. En las neuronas artificiales o las redes neuronales se llaman enlaces. Nosotros manejamos señales eléctricas, realmente nosotros manejamos señales eléctricas pequeñísimas. Por eso es que le dicen a uno electroencefalograma, electrocardiograma, electromiograma, ¿sí? Porque las señales que hacen varias funciones en nosotros, pues son señales eléctricas muy pequeñitas que se generan justamente a partir de reacciones químicas. En las redes neuronales se utilizan funciones matemáticas. Ya les dije, variando el tipo de función matemática, pues yo puedo encontrar o generar diferentes tipos de redes neuronales. Nuestra salida es una conducta, ¿sí? O sí, nosotros, pues, nuestra salida es una conducta, un comportamiento, muévase, abra los ojos y ciérrelos, escuche, coge el esfero y tírelo sobre la mesa, ¿sí? En las redes neuronales se hacen predicciones. Bueno, entonces, durante las redes neuronales, igual que nosotros tenemos que entrenarnos a lo largo de la vida. La red neuronal también debe ser entrenada, ¿sí? La idea de esto es que, pues, ajustar las ponderaciones que hacen las redes neuronales para que su rendimiento sea es decir, para mejorar su rendimiento en una tarea determinada. A diferencia de nosotros, que podemos aprender muchas cosas, nosotros aprendemos de diferentes cosas, es decir, uno sabe cocinar, uno sabe manejar, uno sabe limpiar, uno sabe lavar ropa, así se aprende la lavadora, pero también sabe de matemáticas, también puede hacer una pintura, también puede coger dos colores y combinarlos, es decir, nosotros tenemos muchísimos conocimientos. Las redes neuronales no tanto, ellas son más especializadas, ¿sí? Si esta red neuronal fue entrenada para detectar imágenes de mascotas y le pongo un árbol, pues va a decir, no, no es mascota, pero de pronto no va a entender que eso es un árbol. Bueno, entonces según el proceso que se haga en el aprendizaje, las redes neuronales pueden hacer predicciones o reconocer patrones y adaptarse a diferentes aplicaciones, unas para reconocimiento de imágenes, otras para procesar el lenguaje natural, otras para hacer traducción automática entre idiomas, ¿sí? Son muy especializadas, a diferencia de nosotros. Hay personas que pueden llegar a hablar 4 o 5 idiomas, ¿sí?
o entender por lo menos palabras básicas. Cuando uno va a sitios turísticos se encuentra que los conductores de bus le reconocen el acento, hablan con el francés, con el alemán y con el inglés, y uno, uy, ¿por qué? Porque pues ahí han tenido contacto con personas de diferentes orígenes. Bueno, es un proceso similar al que usamos nosotros para aprender, ¿sí? La exposición, cuando uno lo tienen y lo exponen repetidamente a algo, al final ustedes no tienen que mostrarles algo y usted lo reconoce. Eso se llama reconocimiento de patrones, ¿sí? Por eso las personas que, digamos, cuando uno va a la prueba de esfuerzo del cardiólogo, el cardiólogo toma eso y dice, ah, le pasa esto, le pasa esto, le pasa esto, y uno lo que ve ahí son como una linecita, pero él está entrenado para reconocer los patrones dentro de esa linecita que se llama electrocardiograma, ¿sí? Y él sabe que, uy, vea, aquí le faltó esto, o aquí le sobró, o esto está muy grande, muy chiquito, no sé. Ellos tienen una forma de reconocer los patrones porque han aprendido a hacerlo. Yo podría entrenar una red neuronal para hacer lo mismo, por supuesto, también se puede entrenar, de hecho ya lo han hecho, ¿sí? Una red neuronal para entender ese electrocardiograma. Pero esa red neuronal que entiende el electrocardiograma, cuando yo le ponga una gama de colores, va a quedarle no va a poder hacerlo, ¿sí? Porque se entrenó específicamente para reconocer ese tipo de patrones. Bueno, el entrenamiento de las redes neuronales se produce cuando se crean conexiones y se ajustan los pesos entre las mismas, ¿sí? Entonces, yo hago las conexiones entre la red neuronal, estas lineecitas, y voy ajustando los pesos, estos valores de aquí, ¿sí? Que al final inicialmente son como multiplicaciones, sumas de productos, multiplico esto por esto, esto por esto, esto por esto, y por aquí lo sumo. Entonces, la idea es adaptar esos valores numéricos para que al final el resultado final me ayude a reconocer los patrones. Entonces, de eso se trata. Entonces, eso implica que la red neuronal se tenga que alimentar con un gran conjunto de datos. Es decir, si yo quiero que mi red neuronal reconozca los digamos, los electrocardiogramas, usted puede ver si le va a dar un infarto, hay una arritmia, hay una pérdida y no sé qué. Es decir, hay diferentes enfermedades que se pueden mirar de ahí. Pues entonces yo tengo que tener un conjunto de datos inmenso, una base de datos inmensa que tenga los electrocardiogramas buenos, los más o menos, los que tienen enfermedad, esta otra enfermedad, los que tienen arritmia, los que se les presenta pérdida, los que les dio taquicardia, los que vieron a Scarlett Johansson y se pusieron nerviosos, etcétera. Entonces tengo una gran base de datos y eso es lo que, con esa gran base de datos, con eso es que yo tengo que alimentar la red neuronal. Entonces empiezo a entrenarla y entrenarla y entrenarla. Y a medida que yo la voy entrenando, pues voy mirando a ver cómo le ha ido en el entrenamiento. Entonces, este entrenamiento me ayuda a definir las ponderaciones, o sea, esas sumas de productos matemáticos entre cada una de las entradas y una función matemática y voy minimizando los errores entre las predicciones que haga y los valores reales. Esta parte es costosa, eso cuesta tiempo y cuesta dinero. Y muchas veces para entrenar un modelo de estos necesito un experto en la materia, es decir, no, que lo vamos a entrenar para imágenes médicas, entonces tengo que traer los médicos que saben de eso, ¿sí? Los duros en cuanto a imágenes médicas y para que me corrijan. No, 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 eso no es un tumor, eso es una costrica de una herida que tenía la persona en el brazo, ¿sí? Pero no es un tumor, no, no, no. Y entonces ahí van entrenando las redes neuronales. Por eso es que eso es tan caro y los aparatos médicos, por ejemplo, son muy costosos. Sí, esos aparatejos cuestan cientos de millones de pesos o cientos de millones de dólares. El trabajo que han tenido que hacer es costoso y en tanto en tiempo como en dinero. Bueno, entonces la red neuronal funciona cuando recibe valores numéricos de entrada, que se llaman pesos o se llaman parámetros, se combinan o se ponderan y devuelve un valor numérico de salida. Normalmente puede ser desde una función matemática sencilla hasta una función más elaborada. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es
que multiplicamos el valor que nos da o el parámetro de entrada por un peso y eso nos da otro valor sináptico y al final sumamos todos esos valores, ¿sí? Y además de eso ponemos otro valor aquí que es como la constante de Charles Machete, ¿sí? Sumamos un parámetro adicional que se llama el bias, la polarización o algo así, vías, espérese, o la orientación, que no está condicionada a las entradas, sino que es independiente y me sirve para ajustar errores. ¿Sí? Yo puedo variar esto a mi voluntad, positivo, negativo, cuadrático, trigonométrico, bueno, cualquier forma. Al final, esa sumatoria me está dando una entrada neta y yo paso a algo que se llama una función de activación. O sea que es una función matemática que dependiendo del valor que surja de esta suma, que ya sabemos que esta suma pues tiene en cuenta las entradas, los pesos y un valor de ajuste, pues me entrega una salida, que también va a ser un valor numérico. Una sola red neuronal no me va a reconocer patrones, una solita no. Pero cuando yo pongo varias, a trabajar todas ellas al mismo tiempo y a darme diferentes salidas y a procesar esas salidas, ahí sí ya puedo hacer un reconocimiento de patrones. Entonces, una sola red neuronal no hace nada. ¿Sí? Una solita no hace nada. Igual que una neurona dentro de nosotros solita y se muere porque no tiene con quién hablar. Lo que hacen es conjuntos o arreglos de redes neuronales muy grandes y como los computadores tienen la capacidad de procesar y hacer matemáticas rápidamente, pues utilizan los computadores para poder generar esas salidas. Pero no es solo una red, son muchas redes, es decir, son muchas neuronas, por decirlo de una forma. Entonces, ¿cómo sería un proceso para reconocer patrones? Entonces, primero, yo tengo las fotos. ¿Sí? Aquí tengo 348 fotos. Listo. Pocorón de fotos. ¿Sí? Selecciono cuáles son las fotos con las que yo voy a entrenar. Esta quedó bien, esta no me sirve, esta se ve borrosa, esta no funcionó bien, etcétera. Entonces selecciono una serie de fotos dentro del conjunto inicial para hacer el entrenamiento. Yo dibujo las fotos o una muestra de lo que se quiere contar o medir, entonces yo tengo que procesar esas fotos. Se dividen las fotos entre las que van a ser el entrenamiento y las otras van a ser la validación. ¿Por qué? Porque es que es como todo. A uno cuando le están enseñando algo, pues le hacen una evaluación y esa evaluación mide a ver qué tanto de lo que le enseñamos usted aprendió. Esa es la idea pues básica, ¿no? Antes de que la gente se inventara las trampas en las evaluaciones. Pero la idea es esa. Yo tengo que entrenar y también validar el entrenamiento. Después sigue la fase de entrenamiento. Pues ahí es cuando yo empiezo a mostrarle las fotos que seleccioné para entrenar a la red neuronal y de ahí pues voy ajustando los pesos, creando la red neuronal y empiezo a validar. Venga a ver qué tan bien me fue en el entrenamiento. ¿Sí? Que no sirvió para nada. Lo normal es eso, que al principio no sirve para nada. Entonces vuelve y reentrene. Y así hacen un ciclo de entrenamiento, reentrenamiento, ¿sí? Porque es como cuando a uno le están enseñando la seguridad industrial que cada año lo reentrenan, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que lo vaya mecanizando y le hacen pruebas y hacen ensayos y simulacros y todo eso, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de usar ese conocimiento, usted lo pesque de una. Igual pasa con las redes neuronales. Entonces, después la validan, ¿sí? La validación se hace no con las fotos originales, sino con las fotos que dibujaron, ¿sí? Con las fotos que se modificaron para ver si realmente va a reconocer ese patrón. ¿Y qué pasa si no reconoce el patrón? Pues vuelve y empiece, hermano. Vuelve y empiece porque necesitamos seguir con las fotos que son las que son hasta que me reconozca las que yo dibujé a partir de esas fotos. Es decir, no son las fotos en sí, sino hagan de cuenta que son como los bosquejos. Cuando este amigo ya reconoce, ¿sí? Entonces cojo las 348 fotos y empiezo a pasarlas todas.
a ver qué porcentaje de ese, ¿sí?, cumple. Y cuando yo ya hice ese proceso, obtengo algo que se llama un mapa de probabilidades. Ese mapa de probabilidades, como su nombre lo indica, implica estadística, pero ya me está dando como la certeza que la red neuronal quedó entrenada para reconocer esos patrones, ¿sí? Y ya después, cuando ya tengo ese mapa estadístico, pues puedo hacer la replicación de la red neuronal en otro computador y he terminado mi paso de entrenamiento, ¿sí? ¿Se parece al entrenamiento que nos dan a nosotros? Pues claro, se parece, ¿sí? A uno también lo evalúan y uno también genera un bagaje de conocimientos y cuando empieza a relacionar unas cosas con otras, pues mucho mejor. Entonces, todo esto es entrenamiento. Por eso es que las redes neuronales se demoraron tanto tiempo en salir. Las ideas y la matemática estaba por allá en los años 90, pero no existían todavía los computadores lo suficientemente rápidos y poderosos para poder hacer este tipo de entrenamiento. Me pareció que alguien había... No. Ok. Bueno. Tipos de redes neuronales, así por encimita. Nosotros no estamos viendo las cosas por encima, así charladitos. Como les dije, esto es un curso mucho más profundo si uno quiere trabajar en eso. Y pues este curso pues es más introductorio, no podemos profundizar tanto. Redes neuronales prealimentadas, ¿sí? Prealimentadas. Son el tipo básico que procesa datos de forma lineal. La forma lineal es lo más sencillo que tenemos nosotros, que es como la recta, ¿sí?, en el cual tenemos puntos que van uno después de otro y que pues es como la ecuación aritmética más sencilla que hay. Entonces el proceso lineal pues va desde la entrada hasta la salida y no utilizan bucles o realimentación. ¿Qué es realimentación? De pronto cuando uno está haciendo eh, una realimentación sencilla es cuando uno está calentando teteros, ¿sí? Cuando se calienta el tetero se espera hasta que llegue a determinada temperatura. Si uno no tiene ningún termómetro o algo así, pues la gente llega y se lo echa aquí en la mano. Y si lo quema, y ahí dice qué tan caliente está. Dice, no, está frío, está tibio, está templadito, está caliente. Uy, no, ya me quemó, ya, bájele, bájele. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pongo el teterito acá, estoy realimentando, estoy conociendo la temperatura del líquido del tetero, es decir, estoy realimentando y mi sistema dice, ah, está muy caliente. Entonces déjalo enfriar un poquito. Si vuelvo a ponerlo, dice, ah, ya se enfrió demasiado, vuelva a calentarlo. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que uno encuentra la temperatura ideal. Ese es el proceso de realimentación. Entonces, uno va como midiendo cómo va la cosa, ¿sí? Midiendo cómo va la cosa y corrigiendo. No, está muy frío, caliente. Uy, no, está muy caliente, enfríe. No, ya está templadito, caliente otro poquitico. Ya, listo, otro poquitico, listo, ya, déjelo así. Entonces, fíjense que la realimentación lo que hace es como ir acercándome a esa temperatura ideal, que sería la temperatura de darle el tetero al bebé. Entonces, así funcionan todos los sistemas que tenemos nosotros, mediante realimentación, ¿sí? Y esa realimentación, pues, hace que se corrijan los errores. En este caso, se corrigió la temperatura hasta encontrar la temperatura adecuada. Entonces, en estas redes prealimentadas no existe realimentación. Sale y sale así en crudo. Es decir, no le estoy preguntando, oiga, ¿y cómo le fue? ¿Sí? ¿Cómo le fue? No le estoy preguntando. Hágale, ya salió, ya. Y lo que salió, salió y bueno, ahí sea. Estas se utilizan en tareas muy sencillas como clasificación y regresión. Redes neuronales recurrentes, RRNs. Estas son diseñadas para datos secuenciales, como series temporales. Una serie temporal es cuando uno mira, por ejemplo, esto. TRM, gráfica, TRM, Colombia. ¿Sí? Entonces le pintan a uno esto. Esto es una serie temporal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le están diciendo que el 20 de marzo el dólar costaba esto,
que el 13 de mayo el dólar costaba esto y el 6 de junio el dólar costaba esto, ¿sí? Está haciéndose en el tiempo, porque cada día que pasa, pues el valor cambia, ¿sí? Y por eso se llaman series temporales, porque van variando. Fíjense que todos los días va cambiando un poquito, ¿sí? Unos para arriba, unos para abajo, tiene piquitos, tiene aquí una montañita, etcétera. Todos los días va cambiando un poquitico y eso se llama una serie temporal, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo datos organizados de esta forma, que son casi todos, entonces utilizo redes neuronales recurrentes. Y estas también trabajan con el lenguaje natural. El lenguaje natural es el de nosotros, los seres humanos. ¿Sí? El lenguaje que estoy usando para comunicarme con ustedes. Estas sí utilizan realmentación. ¿Sí? Entonces, mediante esa realmentación, retienen la memoria de entradas anteriores y los hace adecuados para los componentes temporales. Entonces, digamos que coge y no, mire que que este día el dólar estaba a 4.107, téngalo en cuenta, téngalo en cuenta. Y después no volvió a bajar a 4.130, téngalo en cuenta, guarda en la memoria. Entonces va guardando en la memoria los datos y cuando llegó a 4.000, dice, uy, pues pucha, devolvámonos por aquí cuando teníamos el dólar a 4.107, ¿sí? Entonces, eso permite que tengan memoria y que yo pueda hacer procesos basados en los datos anteriores, ¿sí? Como cuando uno hace hay cálculos en Excel en los que yo tengo que tomar datos de meses o de periodos anteriores para poder acomodar los datos al día de hoy, ¿sí? Entonces, esas son las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales convolucionales. Estas son diseñadas para tareas relacionadas con imágenes. Sí, ustedes saben que las imágenes en el computador o las imágenes capturadas realmente no son imágenes. Cuando uno amplía y amplía y amplía, lo que ve son una cantidad de punticos que se llaman píxeles y que cada píxel tiene un colorcito diferente y que cuando se ordenan esos píxeles es que uno tiene ya conformada la imagen porque realmente están engañando al cerebro. Sí, el cerebro lo engañan. Cuando uno ve televisión, no está viendo una imagen continua, está viendo una cantidad de imágenes que van pasando una detrás de otra, una detrás de otra. Lo que pasa es que como las pasan tan rápido, el cerebro se engaña y cree que están en movimiento. Pero realmente no son imágenes que estén en movimiento, sino que van una detrás de otra, una detrás de otra. Entonces, las redes neuronales convolucionales extraen atributos de la imagen, ¿sí? Cuando uno mira esta imagen, pues se da cuenta que está quieta, ¿sí? Está quieta hasta que alguien llega y le pone aquí una rayita amarilla. Pero ahí volvió a quedarse quieta, ¿sí? Hasta que alguien vuelve y le pone otra rayita amarilla o le hace otro proceso. Entonces, ¿qué es lo que hacen matemáticamente? Es mirar esos cambios. Tienen una imagen inicial, pero cambió a la rayita amarilla, entonces solo cogen la rayita amarilla, después cogen la otra rayita amarilla y así sucesivamente. Entonces van extrayendo atributos de la imagen, ¿sí? Y van identificando patrones, van identificando formas, van identificando cambios. Entonces, cuando uno está viendo Netflix, por ejemplo, lo están engañando. Es en serio, lo están engañando porque le están mostrando la misma imagen que tenía antes, quieta. Si no hubo cambio, no le cambian la imagen. Si hubo cambio, le ponen solamente el pedacito que cambió. Y como eso lo hacen de forma rápida, lo hacen, digamos que 60 imágenes por segundo, pues su cerebro cree que realmente esas imágenes se están moviendo. Eso es un proceso lo más de bonito, ¿sí? Y matemáticamente, pues, utiliza matemáticas de manejo de 2D y todo eso para poder generar, para poder reconocer esas imágenes. Por eso es que cuando uno le dice a una inteligencia artificial que le genere una imagen, empieza como en capitas, 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 y ahí se demora y uno ve que está haciendo algo. Dice uno, no, está pensando. Y efectivamente está pensando hasta que finalmente ¡pum!, sale la imagen. No nos muestra el proceso completo para no asustarnos, pero sale la imagen al final tal como uno se la pide, pero no lo hace de una sola. Eso tiene su demora. ¿Sí? Bueno,
Redes generativas adversarias. Sí, fíjense que ya empezamos a utilizar la palabra generativa. Y son adversarias porque se la pasan peleando entre ellas dos. Están compuestas por un elemento que se llama generador y otro elemento que se llama discriminador. Y están enfrentados entre sí. El generador crea unos datos, ¿sí? Crea datos. El discriminador los evalúa, ¿sí? Evalúa su autenticidad y dice, y entonces el generador, y vuelve y genera. Y el discriminador, Y así se la pasan hasta que el generador le dice, por ahí va. Entonces el generador dice, si voy por ahí, pues yo sigo por ahí. Y ahí se la pasan, ¿sí? Como poniéndose de acuerdo, al final lo que hacen es generar a punta de ensayo, error, que es lo mismo que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, como esto es un proceso de esa forma, ensayo, error, y si yo identifico el error, pues mejoro y vuelvo y ensayo, y así sucesivamente se va realimentando ese ciclo, eso lo hacemos nosotros, pues cada vez los datos que se producen son más realistas. Y esta es la forma en que se generan imágenes, se generan clips de video o se genera audio. ¿Sí? Son las redes generativas adversarias. Fíjense que ya empezamos a generar datos y a verificar esos mismos datos. Entonces, hasta ahí llegamos con las redes neuronales. Entonces, ya sabemos que la red neuronal es como la unidad o nodos interconectados que imitan el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Ya sabemos que aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automático que utiliza redes neuronales para aprender grandes cantidades de datos. Los parámetros o pesos son los ajustes que controlan el funcionamiento de la red neuronal. El conjunto de datos es la información que se utiliza para entrenar la red neuronal y el transformador es la arquitectura de red neuronal efectiva para reconocer el lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, este es otro tipo de red neuronal diseñado para reconocer el lenguaje natural. Palabras, ya sean escritas, ya sean habladas o ya sean leídas. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que tienen las redes neuronales? Pues procesar el lenguaje natural, interpretar y generar imágenes, reconocer y generar texto hablado, agentes automatizados de procesos, porque si los procesos van a ser siempre repetitivos, pues yo puedo automatizarlos, ¿sí? Y si hubo algún cambio en el proceso, pues puedo ajustar el agente automatizado para que se adapte a ese cambio. Hay redes que detectan emociones y es fácil detectar emociones. Uno ve a una persona y dice, oye, este man viene re bravo, seguro que le pasó algo. O por la forma de hablar, ve, ¿por qué me está hablando golpeado si yo no le he hecho nada a usted? ¿Sí? Cuando nosotros escribimos, también estamos expresando nuestras emociones. No es lo mismo que le llegue a uno un correo electrónico de felicitación que le llegue un regaño. Y uno se da cuenta en las palabras cuál es la felicitación y cuál es el regaño. Entonces, para una red neuronal también es fácil detectar emociones. Hacen minería de datos. Minería de datos es un proceso en el cual se buscan determinados tipos de datos dentro de las inmensas bases de datos que hay conectadas en Internet. Es como, por ejemplo, cuando uno hace minería. Para sacar, qué sé yo, oro, por ejemplo, pues tienen que sacar una cantidad de tierra, ir filtrándola y decantándola y todo esto, a ver si encuentran pepitas de oro. Por eso se llama minería de datos. Es encontrar los datos que yo estoy buscando dentro de un cúmulo de datos bastante grandes. Viene lo que se llama la creatividad artificial. Digamos que a partir de una descripción que la persona le da a la red neuronal, esta empieza a generar lo que cree que la persona le dijo. Y hay otra red neuronal que le dice, no, mano, eso no fue lo que le dijeron. Modifique esto. Y modifica y así sucesivamente. Incluso uno también realimenta la red neuronal cuando está haciendo las imágenes o cuando está generando algo. Le dice, no, cámbiame esto, no me gustó esto. Yo le dije que fuera de color verde y usted lo puso de color amarillo. ¿Qué le pasa a ser bruto? ¿Sí? Entonces, esa creatividad artificial, pues, hace muchas cosas y permite que personas como yo,
sin habilidades, con cero habilidades de dibujo, así, cero habilidades de dibujo, pues pueda generar imágenes como si las hubiera dibujado, ¿sí? Entonces, funciona. Detección de patrones, ¿sí? Por decir algo, aquí, si uno lo mira, qué sé yo, últimos 10 años, de pronto encuentra un patrón, ¿sí? Uno por ahí, por encimita, dice, vea, como que por aquí se quedó quietico, aquí subió, aquí se quedó quietico, aquí subió, pero pues realmente hay estadística, ¿sí? Hay métodos estadísticos que le permiten a uno encontrar patrones y relacionar esos patrones con hechos, ¿sí? No, que esto pasó porque ese día alguien se cayó y se rompió la pierna, ¿sí? Pero pues un patrón es eso, que me define un comportamiento dentro de cierto rango. Entonces también pueden detectar patrones. Ahora sí miramos qué quiere decir la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y los modelos de lenguaje. Ish, cada vez estamos complicando más la cosa. Entonces la inteligencia artificial generativa pues es aquella que es capaz de generar texto, imagen u otras formas de comunicación, como música o video, a partir de los datos con los que se ha entrenado. ¿Sí? Esta es la que genera. ¿Sí? Estamos generando, está entre comillas creando algo. Entonces yo le digo, mire, leas este libro de ciencia ficción, este es el guión de Alien, este es el guión de Perdidos en el Espacio, este es el libro de Asimov, este es el de Heinlein, léase todos esos libros, todos esos guiones y genéreme un guión para una película de 10 minutos de ciencia ficción en la que los marcianos lleguen a la Tierra en bolitas que se mueven y entren a comerse la gente. Sí, y seguramente, como ha sido entrenada con todas las ideas y pensamientos y fantasías que han tenido otras personas, algo me va a generar. Algo nuevo, entre comillas, me va a generar. ¿Por qué digo entre comillas? Porque tuvo que haber sido entrenada por lo que los seres humanos sí generamos nuevo de nuestra imaginación para que me escribiera algo. ¿Sí? Digamos, creo que todavía, ¿no? Puedo decir que todavía nosotros sí somos creativos, nosotros sí inventamos. Es decir, usted, un escritor se entrenó para, pues, como para, digamos que muchos escritores, muchos periodistas escriben libros, o personas que escriben libros que se han entrenado y han aprendido y sacan esos libros, pero también pueden imaginar fantasías, pueden imaginar ficción, pueden inventarse historias como la de Alicia en el País de las Maravillas o la de Pinocho, ¿sí? Somos las personas las que nos inventamos o imaginamos cosas nuevas. La inteligencia artificial inventa a partir de todos los datos con los que ha sido entrenada, pero ella no me va a generar un nuevo personaje, ni va a ser, ni va a generar un chapulín colorado pensando en que es el antihéroe ni nada de eso, no. Ella lo generaría a partir de los datos que tiene de entrenamiento. Esa es la diferencia que por ahora, todavía tenemos con las inteligencias artificiales. Digo por ahora porque yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, bueno, nadie lo sabe. Están basadas en aprendizaje automático profundo. ¿Sí? Ahorita más tarde vemos qué quiere decir eso del aprendizaje automático. Se caracteriza por crear, y por eso lo pongo entre comillas, contenido nuevo y original que puede ser indistinguible al que ha sido creado por una persona. Y eso sí es cierto. ¿Sí? Escriben bien. De hecho, hay un meme ahorita que sale porque realmente escriben bien. Pues mucho mejor que el promedio de personas que casi no, las personas casi no escribimos. ¿Sí? Lo máximo que hacemos es redactar por ahí correos electrónicos o los trabajos de la universidad y para de contar. Bueno, entonces crea contenido de forma automática en respuesta a las indicaciones escritas en lenguaje natural. ¿Sí? O sea que alguien le está escribiendo las instrucciones o alguien le está dictando las instrucciones de lo que la inteligencia artificial generativa tiene que crear. Ya deben estar imaginándose de qué estamos hablando, ¿cierto? Bueno, esto ha evolucionado, obviamente, ¿sí? Ha evolucionado y seguirá evolucionando, porque pues la idea es que esto no para. Lo primero que hicieron fue una cosa que se llamaba autocodificadores variacionales, ¿sí?
Esa palabrita se la dice uno a cualquier persona y dice, ¡uy, Dios mío, qué es esto! ¿Sí? Estos fueron desarrollados en el 2013. Sí, o sea, ya hace poco más de 10 años. Fueron los primeros modelos generativos profundos que podían generar imágenes y voz realista y eran capaces de crear variaciones de múltiples tipos de datos. Esto llevó a la aparición de unos otros modelos de inteligencia artificial como las redes generativas adversarias y los modelos de difusión. Y estos están centrados en generar datos cada vez más parecidos a los reales. Entonces, fíjense que esto no es nuevo. En el 2013, ¿sí? En esa época del 2013, yo no sé si ustedes se acuerdan o aquí hay alguien que sepa de eso, empezaron a salir modelos súper avanzados de tarjetas gráficas para juegos, ¿sí? Ya en esa época empezaron a sacar, oiga, sí, esta tarjeta de video, mire cómo maneja el 3D y el movimiento y la texturización y toda esa cosa. Entonces se aprovecharon de esos procesadores que salieron inicialmente para los juegos y empezaron a usarlos para hacer sus modelos de inteligencia artificial. Como les dije, estas de las autodecodificadores variacionales salieron las redes antagónicas generativas, las que vimos nosotros, que era como una pelea entre la una y la otra para definir o determinar si lo que se generaba era real o no era real. Fíjense que es un año después, 2014, y es un algoritmo de aprendizaje no supervisado. Es decir, el algoritmo usted le da unos parámetros y el algoritmo va aprendiendo solito, ¿sí? Solito. Un generador hace algo y esto el discriminador lo dice si está bien o está mal y así sucesivamente se van realimentando y compitiendo y peleando entre ellos para ver si lo que genera o los candidatos que se generan en la parte generativa de la red neuronal, el discriminador los evalúa como reales o no reales. Después vienen los modelos probabilísticos de difusión. ¿Sí? Eso cuando le dicen a uno de esos nombres, uno dice, ay, Dios mío, que esa vaina no me toque estudiarla nunca. ¿Sí? Fíjense que son unos añitos después. El objetivo de estas estructuras es tener un conjunto de datos modelado de la forma en que los puntos de datos se difunden, es decir, se van difundiendo a través de lo que llaman el espacio latente. Entonces, lo que hacen es eliminar ruido de imágenes en pinturas y en generación de imágenes. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace la difusión. Fíjense que parten de un punto, de una cantidad de puntos ahí, ¿sí? Como cuando uno se le riega la sal en la mesa, ¿sí? Le ponen una función matemática y eso, y como que la sal en la mesa se va organizando, ¿sí? Ahí nosotros ya decimos, ahí va a ser una S, ¿sí? Y hacen iteraciones. Primera iteración, segunda, tercera iteración, esto ya aparece más S. Y hasta que hacen el número completo o correcto de iteraciones y ya tienen el carácter completo, es decir, generaron una imagen de la letra S. Pero estos puntos de acá se van realimentando, ¿sí? Van diciendo, mire, aquí mejoró, entonces vuelve y este punto actúa como entrada, vuelve y mejora, vuelve y mejora, vuelve y mejora hasta que logran generar la imagen adecuada, ¿sí? Y fíjense que salieron desde un punto, desde una cantidad de puntos que parecen sal sobre la mesa. Y finalmente cumplen una definición matemática y logran obtener una forma, ¿sí? Una imagen que para nosotros esa forma pues es la letra S. Entonces son modelos probabilísticos y eso trabaja pues, como les dije al principio de la clase, inteligencia artificial implica muchísima matemática. Por eso es que las personas que quieran realmente especializarse en inteligencia artificial, pues deben aprender bastante matemática. Bueno, y ahora sí vienen los transformadores. Fíjense que son del año 2017. Este modelo de aprendizaje profundo utiliza un mecanismo que se llama autoatención, en el que se le da un peso diferente a cada parte de la entrada y se usa
en el campo de procesamiento automático del lenguaje y visión artificial. Estos transformadores integraron a la perfección la arquitectura de codificador y decodificador con un mecanismo de atención, o sea, poner atención. Agilizaron el proceso de formación de modelos de lenguaje con una eficacia y versatilidad excepcionales. ¿Cómo funcionan? Yo todavía no sé, es que pues eso no se aprende de un día para otro y yo todavía no me he metido a estudiar esta parte, pero deben ser un procesamiento, debe ser algún tipo de proceso matemático bastante complejo. Pues solamente en la forma en que este es como el diagrama de cómo trabaja un transformador, pues uno se da cuenta que no son tan sencillos como esa red neuronal inicial que vimos en una diapositiva anterior. ¿Sí? Pero pues estos sí lo que sí hicieron fue potenciar las capacidades generativas en tareas que van desde la traducción hasta el resumen, pasando por la respuesta a preguntas. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cómo funcionan a nosotros? Pues, tampoco es menester de este curso entender cómo funcionan los transformadores, solo saber que son como lo más actual, pues, que existe en cuanto a redes neuronales generativas y que realmente es lo que utilizan las herramientas que vamos a usar durante el curso. Las utilizan de fondo, es decir, es la base de las herramientas que vamos a usar. Nosotros, pues, no vamos a entender cómo van a funcionar esas herramientas por dentro, pero sí sabemos que se llaman transformadores. Bueno, y entonces, ya cogiendo varios elementos, hicieron algo que se llama el transformador generativo preentrenado, o en inglés es el Generative Pre-trained Transformer, que para no pronunciar ese trabalenguas lo pusieron como GPT. Y ustedes dicen, ah, ese ya lo conozco, ese ya lo conozco, ese ya me suena, ¿sí? Entonces, fíjense que es toda una evolución desde las redes generativas hasta estos transformadores preentrenados que generan también, y este fue presentado en el 2018, ¿sí? Fíjense que ha pasado el tiempo, y lo presentó una empresa que se llama OpenAI. Y estas son redes neuronales artificiales que están basadas en la arquitectura del transformador, que han sido preentrenadas con grandes conjuntos de datos de texto sin etiquetar y capaces de generar contenido novedoso similar al del humano. ¿Sí? Y eso es un GPT. Esto se llama, nosotros les decimos genéricamente ChatGPT. ¿Sí? Porque pues es el nombre comercial con el que en el 2022 OpenAI lanzó eso al mundo y el mundo dijo, oh, una inteligencia artificial que hace cosas, oh, qué interesante, qué bonito, y para todos en nuestro subconsciente se quedó como ChatGPT. ¿Sí? Entonces uno le dice, no, no, use el ChatGPT de Google. ¿Sí? Pues está mal, porque ChatGPT es el de OpenAI, use el GPT de Google, pero no, nosotros le decimos, no, 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 use el ChatGPT de Google o el ChatGPT de Copilot, ¿sí? Porque para nosotros, pues al haber sido el primero, pues fue el que se nos grabó en la memoria, pero realmente se llaman así, transformadores generativos preentrenados. Obviamente usted no va a llegar a decirle a alguien, no, 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 necesito que me pague una licencia de transformador generativo preentrenado, y lo van a mirar raro. En serio, le van a decir, ¿este man de qué está hablando? ¿Qué se fumó usted? No, no. Pero si usted le dice, no, 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 hay que comprar una licencia de GPT, ya le van a entender de qué se trata. Entonces, se entrena en dos fases. Hay un entrenamiento previo que no es supervisado. ¿Se acuerdan cómo era que se hacía el aprendizaje no supervisado? Con las famosas redes neuronales antagónicas, la que una generaba y la otra le revisaba y le refutaba para que volviera a mejorar lo que generaba, y así se la pasaban hasta que generaban un resultado correcto. ¿Sí? Entonces lo hacen con texto no etiquetado. Texto no etiquetado es el texto normal, ¿sí? Que yo le pongo una etiqueta, no lo clasifico, no lo relaciono con algo. Y como ya en el 2018 teníamos bases de datos inmensas en Internet, ¿sí? De libros digitalizados, de textos de periódicos, de artículos científicos, de blogs, de redes sociales, pues lo que hicieron fue entrenarlo con esa información escrita abundante que está en Internet.
¿sí? Ya estaban los elementos, teníamos los procesadores, las bases de datos, las técnicas de programación y los textos digitalizados para poder entrenar una red de este tipo. La segunda parte, pues, fue el ajuste fino, ¿sí? En el cual se ajusta el modelo para una tarea específica utilizando ahora sí datos etiquetados. Entonces, el dato etiquetado ya es el que dice, esto es un texto de tal cosa que trata sobre tal cosa, ¿sí? E hicieron una serie de ajustes clasificando, vinculando, encontrando similaridades o haciendo selección múltiple. Entonces, fíjense que no fue que naciera de la noche a la mañana, no. El primero fue algo en el que se demoraron bastante tiempo y le metieron mucho trabajo para poder generar el primer GPT. ¿Cuál es la característica del GPT? Pues que crean, entre comillas, ¿sí? Ellos no solamente clasifican y predicen datos, sino que generan nuevos datos similares a los datos con los que se entrenaron. Por eso les digo, usted le pone todas las novelas de ciencia ficción, todas las novelas de marcianos, de alienígenas, de monstruos, toda esa cosa, y obviamente a partir de todos esos textos, el GPT va a encontrar similitudes, va a encontrar patrones, con lo que usted le diga, es decir, yo tengo que indicarle cómo quiero que sea la fábula de ciencia ficción que tiene que generar, y va a encontrar esas similitudes, y a partir de eso me va a generar algo. Yo me acuerdo muy bien cuando empezaron a generar imágenes, eso fue hace como 2 años, entonces lo primero que decían, no, la inteligencia artificial nos dice cómo va a ser el fin del mundo. Y entonces mostraban un volcán, un meteorito, una bomba atómica. Eso no hizo nada, eso es lo mismo que nosotros hemos dibujado antes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se basaba en los dibujos que habían hecho las personas expresando todas las cosas apocalípticas y malucas para generar las suyas a partir de esas. Entonces no estaba creando, estaba recreando. ¿Listo? Por ahora recrean. Ojalá algún día no creen porque pues ahí sí nos metemos nosotros los humanos en un problema. Dominan el campo simbólico, ¿sí? Entonces, cuando tengan preguntas, por favor me avisan, ¿sí? Me avisan. Bueno, es decir, operan con datos que abarcan todas las representaciones simbólicas del pensamiento humano. Nosotros no solamente escribimos con letras, nosotros también escribimos con símbolos. Y hay diferentes lenguajes, ¿no? Y tenemos pues el lenguaje natural, pero también tenemos imágenes, video, música, código de software. Todas esas son representaciones de nuestra creatividad. Además de eso, tuvieron la genialidad de ponerle una interfaz amigable. Es decir, que la persona no tuviera que ponerse a hacer procesos matemáticos ella solita para poder entrenar la red neuronal o para poder tratar de encontrar un patrón. No, lo hicieron de una manera amigable, de tal manera que nosotros, los usuarios, podamos sencillamente escribir texto o decirle texto, decirle palabras, ¿sí? O subiendo imágenes, o poniendo gráficos, o poniendo cuadros, que de alguna forma entienda la información que nosotros le queremos dar y la procese con base a la información con la que ya está entrenada previamente. Entonces, el gran asunto fue darle una interfaz amigable que se pudiera adaptar y que las personas que no son expertas en inteligencia artificial la pudiéramos utilizar de una manera sencilla, que es lo que hacemos nosotros ahora con los GPTs. Cada GPT pues, me pregunta cosas o me va permitiendo inferir cosas, yo le puedo mandar archivos, le puedo hablar, le puedo mandar una imagen, etcétera. ¿Sí? Esa interfaz fue lo que realmente los catapultó para el uso normal por personas que no son especializadas. Entonces, ¿con qué las entrenaron? Con textos, imágenes etiquetadas, y fueron miles de personas las que supervisaron ese entrenamiento. También le metieron todos los datos que hay en la web, y ustedes saben que en la web hay muchísimos datos. Le metieron todas las conversaciones de redes sociales y los medios online. Y nadie se ha preguntado, bueno, ¿y por qué si yo mis conversaciones, las que hago en WhatsApp, son privadas?
porque yo hablo con mi novia y hablamos cositas con mi novia y entonces eso es privado. Pues no, señor, no es privado. Esa conversación que usted hizo con ella le pertenece al dueño de la empresa que hizo el WhatsApp. Punto. ¿Por qué? Porque a usted le están prestando un servicio gratuito y usted como no leyó las condiciones de uso, pero sí quería chatear por WhatsApp, le dio toda su información o toda la información que usted mencione ahí, se la dio a la empresa dueña de la red social. Y eso sucede con todas las redes sociales aquí, en Europa, en Rusia, en la China, en todas partes. ¿Sí? Entonces nosotros estamos entregándoles nuestras conversaciones de lo que sean a los dueños de las redes sociales. Bueno, los GPT combinan tanto el aprendizaje supervisado por humanos como el aprendizaje automático. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje que nosotros los humanos supervisamos, pues utiliza expertos en lenguaje que proporcionan textos de alta calidad como artículos, libros y código. O sea, cogieron todas las revistas científicas, las revistas indexadas, las revistas de derecho, las de medicina, las de filosofía, las de arte, las de pedagogía, de todo, porque en todas las áreas del conocimiento humano se publican artículos de investigación. ¿Sí? Las personas que hacen estudios de posgrado publican sus resultados. Y todo eso, con todo eso se lo entrenaron a la inteligencia artificial. Y había personas que evaluaban las salidas de lo que entregaba el GPT. Y le proporcionaban comentarios. ¿Y qué es un comentario? Pues una realimentación. ¿Sí? Estaban realimentando al aprendizaje para que corrigiera o mejorara la precisión, la fluidez, la certeza de lo que estaba generando. Y también mediante aprendizaje automático, ¿sí? Con las famosas redes antagónicas. Entonces, mediante algoritmos, analizaron grandes cantidades de texto para identificar los patrones y las reglas. Y estos patrones se utilizaron para mejorar la capacidad de generar texto similar al de los ejemplos que habían sido proporcionados por los humanos. ¿Sí? Por eso es que uno a veces no distingue si le está escribiendo una persona o no. Y si tenemos en cuenta que, que el ser humano medio, pues escribe así medio más o menos, pues el ChatGPT lo supera. Bueno, entonces hay dos tipos de aprendizaje, uno supervisado y uno no supervisado. En el supervisado se conoce la variable que yo quiero encontrar. ¿Sí? Yo quiero distinguir perros de gatos. Siempre han hecho ese ejemplo, créanme. Y entonces lo que yo hago es una clasificación diciendo, mire, estas son fotos de perros, estas son fotos de gatos. ¿Sí? Y mediante estadística, mediante técnicas de estadística, pues podemos hacer regresiones, decirle, mire, cuando esta línea está aquí, estas imágenes sean así, esos son perros. ¿Sí? Simple. Aprendizaje no supervisado. Yo le digo, mire, quiero encontrar que unas son manzanas, otras son naranjas y otros son bananos. Y le digo, estas de aquí son manzanas, estos de aquí son plátanos, estas de aquí son naranjas. Las otras son de control o de ruido para que usted vaya aprendiendo lo que no es una manzana, un plátano o un banano. Perdón, una manzana o un banano. Y entonces, mediante otro tipo de técnicas, ¿sí? La inteligencia artificial va agrupando las imágenes, va encontrando las relaciones, reconociendo los patrones, las formas, los colores, etcétera, para poder identificar cuál fruta es cuál. ¿Sí? Entonces, cuando se combinan este tipo de aprendizajes, pues el resultado es más preciso y más fluido. ¿Sí? Porque puede generar texto de gran calidad cuando los humanos le han dicho, oiga, haga esto de esta forma, corrija esto de esta manera. Y el aprendizaje automático le permite manejar una cantidad de datos mucho más grande que la que le podía dar un humano, porque los humanos tenemos nuestras limitaciones, ¿sí? Entonces, para que aprenda él solito, con grandes cantidades de datos. Entonces, cuando combinan eso, pues ya tenemos lo que hacen los GPTs ahora. Entonces,
El aprendizaje automático modifica su comportamiento de forma autónoma usando dos procesos. Uno que se llama el refuerzo y otro que se llama el metaaprendizaje. El refuerzo es cuando yo recompenso o penalizo por el comportamiento, lo que le hacen a uno cuando está estudiando en el colegio. Le refuerzan. En mi época era refuerzo positivo, invitar a comer helado, refuerzo negativo, chancletazo. ¿Sí? Pero entonces uno recibía recompensa o penalización según cómo estuviera haciendo las cosas. Y entonces, de esta manera, cuando le dan a uno el refuerzo positivo, o sea, los premios, pues eso se convierte en escoger que esas acciones fueron más exitosas que las acciones por las cuales me penalizaron, porque entonces yo estaba haciendo algo mal, y con esas acciones exitosas encuentro el objetivo específico. El metaaprendizaje es que adaptando el proceso de aprendizaje a diferentes tareas y a diferentes casos, pues va mejorando el rendimiento y con el tiempo realiza esas nuevas tareas de manera más eficiente. Entonces, aquí vemos como que los GPTs tienen tanto redes neuronales generativas como redes neuronales antagónicas, unas para el proceso de aprendizaje supervisado y otras para el proceso de aprendizaje no supervisado. Pero realmente todos son diferentes redes neuronales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros ahora, el GPT. Entonces, vuelve y juega. El aprendizaje automático es una parte de la inteligencia artificial que consiste en que las máquinas aprendan a partir de datos estructurados y etiquetados. Un ejemplo de dato estructurado es una tabla de Excel, porque yo tengo una estructura de filas y columnas. La columna le digo, mire, estos son las ventas, estos son los costos, estos son los gastos. Al final usted súmeme estos, multiplíqueme aquí, póngale un impuesto aquí, reste, sume, etcétera. Pero todos son datos estructurados y que primero parten de una estructura definida, ¿sí? Y además de eso están etiquetados, están nombrados, le dicen, mire, estas son las ganancias, estos son los gastos, ¿sí? Entonces, eso es un tipo de dato estructurado. Entonces, los algoritmos aprenden a partir de estos datos reales con los cuales generan un modelo y pueden predecir qué clase o qué tipo de modelo es el que tiene el nuevo dato, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que puede ser, ya vimos que era supervisado y no supervisado. En el supervisado, pues, se etiquetan o se marcan según la clase que tengan y hay una persona. ¿Sí? Una persona está manejando las tareas de predecir cuál es el siguiente valor. En el no supervisado, pues se maneja mediante clústeres. El clúster es esto. Cuando yo agrupo los datos, por ejemplo, aquí están agrupados en los diferentes colorcitos, lo que yo genero son clústeres o nubes. ¿Sí? Ese nombre lo sacaron de los clústeres estelares, porque son agrupaciones de estrellas que están separadas de otras agrupaciones de estrellas. Entonces, aquí uno ve que estos datos aquí están agrupados y están separados de los otros colores. Por eso se llaman clústeres. Y hay métodos estadísticos para generar, según el tipo de dato, agruparlos dentro de esas nubes o clústeres. Ok. Entonces, este identifica los clústeres y agrupa los conjuntos de datos y los relaciona entre sí. Y hay otro que es el aprendizaje de refuerzo, que es el que permite aprender de los errores. Ahí es cuando entra la realimentación. Y la realimentación le digo, este no, este sí. ¿Sí? Entonces, tiene su premio o tiene su castigo. Bueno, en el aprendizaje no supervisado, los datos se introducen al modelo sin ningún tipo de referencia respecto a la clase que pertenecen y el mismo algoritmo los clasifica en base a sus características. El aprendizaje reforzado, que es como entrenar la mascota. Cuando uno está entrenando la mascota, le dice, no, 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 ahí no hace chichi, y le pega pasito con un papel periódico. Y entonces la mascota aprende que ahí no debe hacer chichi. Y le enseña que tiene que molestarle la vida para indicarle que tengo que sacarlo a hacer chichi. Entonces, ellos aprenden por ensayo-error, pues nosotros también, ¿no? Nosotros los seres humanos también aprendemos por ensayo-error y recibimos recompensas por los aciertos o castigo por las fallas. ¿Sí? Ese es el aprendizaje reforzado.
nosotros también, ¿no? Hacemos ensayos y en la vida nosotros aprendemos es a partir de los errores. Y los errores nos dan fallas y nos castiga y la vida nos da duro, pero aprendemos. Y cuando hacemos algo bien, pues recibimos los aciertos y recibimos los premios. ¿Sí? Entonces, este sistema informático puede aprender y mejorar continuamente a partir de la experiencia. ¿Para qué se usan los GPTs? Perdón, el Machine Learning. Reconocer imágenes, ¿sí? Hay elementos que reconocen los rostros de las personas, detectan objetos dentro de las imágenes o clasifican fotos. Procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Por ejemplo, el que utilizan los chatbots. Ya las empresas no utilizan personas que atiendan a otras personas, sino utilizan chatbot. Dependiendo del grado de sofisticación del chatbot, pues la atención será buena o será mala, y en el caso de nosotros, será pésima. Estos chatbots también pueden analizar sentimientos, es decir, cuando uno está escribiéndole al chatbot, este no sirve para nada, estoy aburrido, quiero cambiarme toda esta cosa, pues, ¿entienden? Que usted está como bravito, ¿sí? Porque nadie los va, es decir, lo mismo que usted dice, este servicio ha sido muy, muy bueno, muchísimas gracias, voy a recomendarlo, ¿sí? El análisis de sentimientos es sencillo de hacer. Hacen traducción automática de textos, que es cuando uno coge una página de internet, ¿sí? Y le pone aquí, bueno, él entiende. Y voy a ir a cualquier página de estas. Fíjense que está en inglés. Aquí está en inglés, ¿sí? Ahí está en inglés. Y yo puedo picharle aquí y decirle España. ¿Listo? Traducción automática. Eso no lo hizo una persona, lo hizo una inteligencia artificial. Y si yo la quiero ver, qué sé yo, veámosla en italiano, ¿sí? Traducción automática, totalmente automática, independiente y súper rápida, en cualquier idioma de los que están ahí. Obviamente, pues uno no entiende sino lo que me alcanza a leer, ¿no? O en francés, ¿sí? Esto es traducción automática de textos. No es que hayan hecho la página, varias páginas en diferentes idiomas, no. Hicieron una página en inglés y del inglés la traducen a cualquier otro idioma. Entonces, para eso sirven estos modelos de Machine Learning y los usamos todos los días, a veces sin darnos cuenta. Resúmenes de texto, ¿sí? Uno le puede decir, y uno de los ejercicios que vamos a hacer es ponerle un texto de una ley, que son, primero son las ayudas de leer, y si usted no es abogado, pues va a haber términos legales y tipo de escritura legal que usted va a decir, ay, Dios mío, no entiendo un carajo. Sí, así de simple. Entonces vamos a hacer, eso hace resúmenes de texto. Sistemas de recomendación, pues las personas que tienen Netflix, con que vean una o dos películas, Netflix siempre les va a recomendar películas similares o relacionadas o del mismo género del que están viendo. Y entonces uno dice, no, es que está viendo solo películas de terror, entonces dele solo películas de terror. Y un día de estos ve una película de dibujos animados chistosos y dice, ¿y este qué le pasó? ¿Se chifló o es otra persona? Pero los sistemas de recomendación funcionan así, con inteligencia artificial. Entonces hay muchas personas que ya ni escogen las películas que quieren ver, sino que ven las que les recomienda Netflix. ¿Sí? Y no ven otras, ¿no? No la he visto porque yo solamente veo el tipo de películas que me gustan a mí, que son justamente las que Netflix me recomienda. Detección de fraudes, ¿sí? Porque identifican transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito mediante los patrones inusuales, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, a mí me sucede cuando hago una compra, a veces me dicen, un momentico, no vamos a hacer la compra, yo no sé, pero ¿por qué? Porque el banco ha detectado que yo no soy el que hace esas compras, ¿sí? Que yo nunca he hecho esas compras o que me he pasado del monto regular que utilizo para hacer las compras,
con la tarjeta y me dicen, no, un momentico, tienen que pasar por un proceso de autenticación para poder validar esa compra. Y entonces cuando usted se pone bravo y llama a Bancolombia, perdón, al banco y lo regaña y se pone no sé qué cosas, y entonces últimamente pusieron un chat en WhatsApp en el que le preguntan a uno cosas y le dicen, ¿es usted la persona que está haciendo esta compra por este momento? Sí, sí, soy yo, apúrese. ¿Sí? Pero antes tocaba hacer llamada y esperar 15 minutos. No, eso era terrible. ¿Sí? Pero pues con eso están detectando fraudes, porque puede ser el caso que a usted lo hayan cogido unas personas y le digan, ay, venga, háganos el favor y nos compra esto. Sí, por favor, y si no, pues le medimos el aceite ahí fácilmente. Y uno pues les toca hacerle el favor, porque pues que, que, que le hagan daño, pues es preferible hacerles el favor. ¿Sí? Entonces, para eso se utilizan también, para detectar fraudes. Conducción autónoma, creo que todo el mundo ha visto vehículos que reconocen señales de tránsito, peatones y otros vehículos en tiempo real. Y sabemos que en Bogotá no puede haber conducción autónoma de vehículos, que no hay manera de que aprendan todas las barrabasadas que hacemos los conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, bicitaxistas, etcétera. Diagnóstico médico, esto sí funciona bastante bien, ¿sí? Porque le ayudan a los médicos a identificar enfermedades a partir de imágenes, ya sean de radiografías, resonancias, tomografías, etcétera. Entonces ellos han llegado ya a ver cosas que el ojo del médico no ve, ¿sí? Y ayudan en el diagnóstico. Predecir el clima, el estado del tiempo. Pues existe una base de datos de clima, una base de datos temporal inmensa, inmensa en meteorología. Entonces, para una máquina de estas es fácil encontrar los patrones, sobre todo patrones temporales o patrones que bajó un poquito la presión atmosférica y subió el viento, ¡rum! Eso da lugar a otro fenómeno. Entonces, no va a llover, va a ser más sol, etcétera, etcétera. Entonces, sirven para predecir el tiempo. Análisis de textos jurídicos, lo que les comentaba. Usualmente los textos jurídicos están escritos en un lenguaje, pues que es el lenguaje propio de los abogados, que personas que no estudiamos derecho no entendemos pues al final no podemos captar bien. Entonces, mediante herramientas de Machine Learning, podemos revisar los contratos, podemos revisar las leyes, las normativas, etcétera, y encontrar información relevante dentro de estos textos. Analizar las redes sociales, ¿sí? Porque muchas empresas sueltan la red social justamente para recibir realimentación de las personas que utilizan sus productos o sus servicios, ¿sí? Y analizando el sentimiento de los clientes, pues ellos en teoría pueden tomar decisiones en consecuencia, ¿sí? Eh, pues yo no me imagino la realimentación que le deben hacer a las distribuidoras de medicamentos aquí en Colombia. Debe ser muy bonita. Yo creo que por eso no las usan. Control de calidad de manufactura, ¿sí? Que ustedes saben que cuando estamos fabricando camisas, zapatos, lo que siempre una cómo están saliendo los productos de la cadena de producción. Entonces, no, mire que este cuello le quedó más grande que otro. ¿Y en qué lote? No, miren, todo ese lote, este cuello le quedó más grande que el otro. O el botón se lo pusieron en un sitio donde no era. O el zapato no pegaron bien esta parte. Es decir, siempre hay que hacer control de calidad en cada una de las cosas que se fabrican o manufacturan. Entonces, también se hace Machine Learning a la hora de hacer control de calidad. Personalización de contenido, ¿sí? Por ejemplo, Spotify y YouTube también tienen sistemas de recomendación que le ponen a usted la música que a usted le gusta. Sí, entonces si usted escucha determinados géneros de música, Spotify le va a estar diciendo, oiga, este playlist es de estas bandas que no sé qué y tal cosa, y le va a recomendar música. No le va a decir, no, mire, este es el de no sé qué, que Spotify sabe que a usted no le gusta esa música. No le lo va a recomendar. Segmentación de mercado. Entonces, todas las empresas que venden tienden a segmentar a los consumidores. Eso no es malo. ¿Por qué? Porque pues agrupan los consumidores dependiendo de diferentes factores, ya sean demográficos, económicos, geográficos, sobre qué tanto me compran, sobre qué tanto miran y miran y miran, pero no compran, ¿sí?
O sea, es decir, hay diferentes formas en las que las personas especialistas en mercadeo dividen los grupos de personas, de consumidores, y con eso pues definen qué campañas van para ellos, qué promociones van para estos, qué fidelización van para estos otros, ¿sí? Entonces pues el Machine Learning les ayuda porque igual tiene que procesar grandes cantidades de información, ayuda, por ejemplo, a hacer campañas de marketing dirigidas o campañas de fidelización de clientes. Optimización de rutas. Entonces, ustedes saben que en logística lo importante es llevar las cosas más rápido y más barato. ¿Sí? Eso es eficiencia. Entonces, hay aplicaciones que determinan las rutas más eficientes para la entrega de los bienes y, por ejemplo, los que usamos Waze, sabemos que Waze le dice a usted por dónde meterse. ¿Por qué recoveco andar para burlar el trancón? Están optimizando las rutas y estoy seguro que Waze de alguna forma utiliza algoritmos de aprendizaje automático para poder generar esas rutas. Predecir la demanda, ¿sí? Una empresa que distribuye cosas, pues debe mantener cierto equilibrio entre el inventario y las ventas. Y debe manejar la cadena de suministros para poder anticiparse a la demanda y tener el inventario justo cuando van a comprarlo. O para salir del inventario justo o para mantener cierta cantidad de inventario, porque tampoco es beneficioso contablemente mantener inventarios muy grandes. Entonces, para predecir demanda. Reconocer la voz. ¿Se acuerdan cuando la gente andaba con Siri o preguntándole a Alexa las cosas o el Google Assistant? ¿Sí? Entonces, Siri, por ejemplo, recibía comandos de voz. Las personas que tenían Siri instalada en su iPhone, pues le decían, llámeme a tal persona, y Siri les llamaba a tal persona. O le decía, o le dice uno, Alexa, prende la luz y prende el televisor en el canal tal. Y Alexa prende la luz y prende el televisor en el canal tal. Entonces, reconocen los comandos de voz y actúan en consecuencia. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya vimos lo que es el Machine Learning. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el Deep Learning o aprendizaje profundo, que es el que utiliza redes neuronales multicapa o redes neuronales profundas. Y la labor de estas es simular la toma de decisiones humanas. No es lo mismo reconocer un patrón que tomar una decisión, ¿cierto? ¿Sí? Una decisión requiere de más procesamiento y uno siempre piensa antes de tomar una decisión. Entonces, son configuradas y entrenadas para comprender y realizar tareas más complejas. Obtienen resultados a partir de datos en bruto, cuyo objetivo es crear modelos para realizar las tareas como reconocimiento de patrones, clasificación y predicción con bastante precisión. Bueno, para entrenar un modelo de aprendizaje profundo involucra varias etapas. Toca seleccionar el modelo, preparar y recopilar los datos de entrenamiento, seleccionar lo que se llaman los hiperparámetros, que serían como los parámetros más importantes, realizar el entrenamiento y evaluar el rendimiento. ¿Sí? Nada del otro planeta. Lo mismo que hemos hablado antes, lo mismo que hacemos nosotros a la hora, por ejemplo, de estar aprendiendo algo. Entonces, para entrenar el modelo se le proporcionan grandes cantidades de datos, pero ya saben, cuando hablamos de grandes cantidades de datos es porque son grandes, ¿sí? Y la red neuronal o las redes neuronales, pues aprenden a reconocer los patrones y realizar tareas como clasificar o hacer regresión. Entonces son 4 pasos para entrenar el modelo, ¿sí? Y lograr el aprendizaje profundo. Y así se ve ya en las redes neuronales, ¿sí? Ya fíjense que no es la misma redcita neuronal que teníamos solita, no. Aquí, por ejemplo, identifica el valor de cada uno de los píxeles, o sea, los elementos que componen la imagen. Después identifica los bordes, después hace la combinación de bordes en formas, después identifica características, combina las características y al final dice, ah, eso es la foto de un perro. ¿Sí? Bueno. ¿En qué se emplea el Deep Learning? Visión por computadora avanzada. ¿Sí? Detectan objetos, hacen reconocimiento facial, segmentan imágenes y facilita pues cosas como los vehículos autónomos y los sistemas de vigilancia inteligentes. Procesan el lenguaje natural.
hay procesos, modelos de lenguaje como BERT o GPT-3 que revolucionaron la traducción automática. Aquí lo vimos. Ejemplo en vivo, ¿sí? Alemán. Alemán, hombre. Ahí está. Va así de GPT. Bueno, entonces, eso es traducción automática y lo hacen en una. Es solamente escoger el lenguaje en el que yo quiero que lo traduzcan, ¿sí? Y les aseguro, yo no sé alemán, pero la persona que lea esto en alemán, pues va a entender lo mismo que la persona que lo está leyendo en español o en inglés, en francés o en italiano, ¿sí? Entonces, esos modelos revolucionaron eso de la traducción automática y uno lo ve a diario en la web, ve las páginas y uno ni cuenta se da de que la página ya está en español y que por allá ve, vea, esto lo tradujo, un GPT lo tradujo. Entonces, además de traducir, pues generan texto más coherente, comprenden mejor el texto en aplicaciones como chatbots, análisis de sentimientos y resumen automático de textos. Ya se puede hacer medicina personalizada, ¿sí? Porque no todos los cuerpos humanos trabajamos de la misma manera ni reaccionamos de la misma forma. Entonces ya, si yo personalizo la medicina, pues tengo los datos específicos y las historias médicas específicas de ciertos pacientes. Entonces puedo hacer diagnósticos más precisos, ¿sí? O desarrollar terapias específicas para determinadas enfermedades. Reconocer la voz, pues lo hacen mejor ahora, ¿sí? Que antes. Juegos y entretenimientos. Ahora en los juegos se utilizan algoritmos de deep learning para crear personajes, entornos, universos y mundos, ¿sí? Pues los juegos han adquirido una versatilidad muchísimo más grande que la que tenían antes cuando se les incorporaron estas técnicas de deep learning. Conducción autónoma, ¿sí? Para mirar el entorno, tomar decisiones y navegar de forma segura por la carretera. Detección de fraude financiero, se parecen las mismas aplicaciones, pero pues estas son mucho más profundas, ¿sí? Ya no son solamente los fraudes con tarjeta, sino pues también transacciones a nivel mundial o cuentas bancarias. La industria creativa, ¿sí? Porque ya empezaron a generar arte, ya sea música, diseño gráfico, eso impulsa la creatividad y la producción artística, como les dije. A personas como yo, con cero habilidades de dibujo, nos permite generar dibujos. Procesamiento de imágenes médicas, igual que lo habíamos visto antes, para resonancia, para tomografías, radiografías, y todo eso tiende a mejorar el diagnóstico médico. Publicidad en línea. Sí, ahora hay algoritmos que lo bombardean a usted con publicidad personalizada dependiendo de lo que las máquinas han detectado que son sus intereses y sus gustos. Arquitectura de precisión. Entonces ahora hay algoritmos que permiten monitorear y gestionar cultivos, saber cuándo se riegan, saber qué hacer saber cuándo aparece una plaga o algo. Es decir, pueden hacer el trabajo que harían las personas en una extensión agrícola más grande y de una forma más rápida. Traducción automática, ya lo vimos, ¿sí? Lo vivimos. Robótica avanzada. Entonces, cuando uno ve los robots de ahora, dicen, no, eso ya parecen de ciencia ficción. Sí, ya uno ve venga a ver si me acuerdo de estos, la danza de los robots chinos. Esto, ¿sí? Pues primero personas y después aparecen los robots a bailar. Y miren esa sincronización, miren eso. ¿Sí? Y pues cuando uno ve eso dice, ay, no, y uno que no sabe bailar, no, peor aún. ¿Sí? Entonces se ven unas cosas que antes eran solamente de ciencia ficción. ¿Sí? Y eso pues los robots danzarines, pero los robots industriales, los robots médicos, los robots que atienden gente, o los robots soldados que ya están peleando, ya también se los inventaron, ¿sí? Pues ni modo, tenían que hacerlo también.
Predicción del comportamiento del consumidor. Entonces, cuando analizan el comportamiento de los consumidores, pues saben, clasifican qué grupo de personas prefiere este producto o qué tipo de personas consumen de este otro producto. Incluso son capaces de decir, mire, esta persona es un adulto de tal rango de edades, que vive en estas condiciones, que tiene esta condición socioeconómica, que tiene esta condición emocional, etcétera, etcétera, y funciona. Es que lo más impresionante es que funciona y clasifican la gente y al final le pegan a la clasificación de las características de las personas. Diseñando fármacos o diseñando moléculas de medicinas, ¿sí? Entonces también hacen compuestos químicos, pues en investigación farmacéutica, y estamos a punto de comenzar a utilizar drogas generadas, o, perdón, medicamentos diseñados con la ayuda del aprendizaje profundo. Bueno, entonces estos son los GPT. Aquí está, pues, es decir, ya vemos lo que son las redes neuronales, los entrenamientos, los modelos. Entonces, ahora sí entramos en lo que son los GPTs, que son lo que nosotros realmente vamos a poder trabajar porque es lo que han hecho público, ¿sí? Y a los cuales nosotros podemos acceder. Como les dije antes, eso, el nombre real de eso es un trabalenguas en inglés, entonces lo vamos a seguir trabajando como GPT, que no es solamente el chat GPT, sino son muchos modelos de GPT que están disponibles. Entonces son redes neuronales que utilizan la arquitectura de los transformadores y que a la fecha de hoy, ¿sí? Hoy, en este momento, son el mayor avance de la inteligencia artificial, por ahora. No sé qué va a pasar mañana, pero por ahora lo son. Y se utilizan en aplicaciones de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y los similares a ChatGPT. Que todos nosotros le decimos ChatGPT porque es el más popular, porque fue el primero que salió y es el que más se utiliza. Pero no todos son ChatGPT, son solamente GPTs. Entonces permiten aplicaciones para crear texto y contenido, imágenes, música y video, de manera similar a como lo haría un ser humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cada uno? Entonces, la parte generativa es la máquina que puede escribir los textos por sí misma, creando contenido nuevo y original. Esto es lo que significa generativo. Entonces, tiene la habilidad de producir texto que se parece al que haya sido escrito por un ser humano. Preentrenado, pues como sabemos, ya vimos los tipos de entrenamiento, tanto Deep Learning como Machine Learning. Entonces, a estos GPTs los han entrenado con cantidades masivas de texto de diversas fuentes, páginas web, libros, artículos, blogs, etcétera. Todas las fuentes de texto posible. Y va a procesar esta información, pues el GPT va aprendiendo los patrones lingüísticos, la gramática, la semántica, e incluso adquiere una comprensión básica de del mundo en que se rodea. Ustedes saben que todos los lenguajes de los seres humanos tienen eso: gramática, semántica, semiótica, patrones lingüísticos. Entonces, por eso es que para un GPT es tan sencillo realizar la traducción de texto, porque ya aprendió los patrones. Entonces, habrá una gramática alemana. Yo me acuerdo que eso se lo enseñaron en el colegio, no me acuerdo de nada, pero no le enseñaban eso: gramática y redacción y todo eso. Y esos patrones lingüísticos, pues los aprende el GPT, a ese sí no se le olvidan, y los compara o los relaciona con los patrones lingüísticos, la gramática de los demás idiomas. Por eso es que traduce tan rápido y tan fácil. El transformador, pues es la arquitectura que está por debajo del GPT, que es la red neuronal para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Sí? Entonces, por eso es que el GPT no se entiende, porque maneja secuencias de texto de manera eficiente, captura las relaciones entre las palabras y genera texto con coherencia y contexto. ¿Sí? Esta arquitectura de redes neuronales tipo transformador funciona con modelos muy eficaces que le permiten analizar datos complejos como imágenes, videos, audio y texto, y para cada tipo de dato pues existe una red neuronal específica. Como vimos que había convolucionales, que había realimentadas, bueno,
Entonces, cada una de esas se especializa y eso es lo que hacen los transformadores. Bueno, entonces yo creo que podemos dejar hasta aquí por hoy. ¿Sí? La próxima clase ya empezamos a trabajar más en esto en serio y vamos a empezar a hacer ejemplos, que es lo que yo creo que ustedes quieren hacer, ejemplos, y vamos a dejar la primera tarea. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, Patricia. señor. ¿Ninguna? No, pregunten. Bueno, listo. Entonces, dejemos así por hoy. Creo que tenemos clase la próxima semana, entonces la próxima semana nos vemos. Gracias a todos. Ah, ve, aquí está escribiendo Harold. Una pregunta pues, relacionada con la clase es que no alcancé a entrar a tiempo. Entonces, su merced, ¿la grabación la sube a YouTube o cómo sería? Sí, se sube a YouTube. Ah, bueno, gracias. Harold, el listado de asistencia lo genero yo a partir de Teams. Sí, Teams va registrando a qué hora entra cada uno, y registra hasta las actividades que hizo cada uno y la hora en que se salió y todo eso. Entonces, a partir del listado que me genera Teams, yo hago la lista de asistencia. Por eso no paso ningún formato ni nada. Geoffrey, Geoffrey, Jeffrey o Geoffrey.